Buenas tardes a todas, todos. Estamos transmitiendo desde Viria. ¿Cómo están? Vamos a esperar un minutito. Están avisando a nuestros seguidores que se está transmitiendo en vivo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la escuela, a Viria. Mi nombre es Jimena. Para quien no me conoce, soy profe de la escuela. Estoy a cargo de la materia de Historia y Filosofía de la India del profesorado de Hatha con enfoque biomecánico. Así que la propuesta de la clase de hoy va a ser un poquito eso, como ver un tema que es re interesante, que trabajamos durante el profesorado en el primer año, y lo vamos a conectar con la práctica también, para poder entender un poco esto también, ¿no? Como la teoría que trabajamos en el profesorado, después la podemos llevar al MAT también. ¿Me avisan si se escucha bien? Si se ve bien, quieren poner alguna manito, algún dedito, algo para que yo me dé cuenta que está escuchándose. Les comento mientras que Cari va a estar desde otra cuenta, por si alguien quiere hacer alguna pregunta y por ahí yo estoy hablando y me distraigo y no la puedo leer, y ella después me lo pasa a mí. Se escucha súper, genial, buenísimo. Súper, eso es lo más importante, que se escuche bien. Bueno, mientras esperamos que se sume el resto, les voy a contar un poquito, para quienes no me conocen, quién soy yo. Como les decía antes, mi nombre es Jimena. Yo estoy a cargo de la materia de Historia y Filosofía de la India en el profesorado durante el primer año, y en el segundo año recursos del Hatha Yoga. Soy instructora de Hatha con enfoque biomecánico, yoga terapia con elementos de eutonía, y además soy instructora de hipopresivos y de TPA, terapia postural activa. Siempre fui muy fan de la materia de filosofía, así que me siento muy contenta de poder dar esta materia en el profesorado. Siento que es súper enriquecedora. Quizás alguno de ustedes se pregunte cuál es la importancia de tener esta materia en una formación para ser docente de yoga. Creo que lo hablamos bastante con los alumnos del profesorado. Es muy importante conocer los fundamentos de nuestra práctica, ¿sí? Entender un poco de dónde viene el yoga, cuál es el origen. Es importante saber que el yoga no surge de un repollo, ¿no? Sino que surge dentro de un contexto histórico, geográfico, en un momento determinado de la historia, en lo que hoy conocemos como la India. Y esto obviamente le dio su impronta y su desarrollo, ¿sí? No nació en otro lugar. Después, a lo largo de los años, como es una disciplina que está viva, fue recibiendo diferentes aportes, ya sea en el encuentro con Occidente, ¿sí? Cuando llega a este lugar del planeta y empezamos a practicarlo, y además por los pensamientos y la filosofía de la gente que lo fue practicando. Así que es una ciencia que está viva, ¿sí? Esto es muy importante. Pero sí necesitamos saber de dónde surge. ¿Por qué necesitamos entender esto? Primero, para fundamentar nuestra práctica, entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué las posturas se llaman de determinada manera, qué trabajan, qué aspectos trabajan. Todo esto lo podemos comprender si entendemos en dónde nació esta práctica. Y de alguna manera poder discernir, que es una palabra que me encanta y en el profesorado la usamos mucho, poder discernir justamente lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr? Y para esto necesito comprender su origen. Así que con esta pequeña intro, como para que si alguno de ustedes está pensando en formarse como instructor de yoga, saber que este tipo de contenidos es importante dentro de un profesorado, ¿sí? Que no nos quedamos solamente con una práctica física, sino con la comprensión detrás de nuestra práctica. Hoy particularmente les voy a traer un tema que me gusta mucho, que mi compañera Cari lo pidió también, que lo trabajamos en el primer año del profesorado.
que es sobre el Dharma, ¿sí? Primero, como para entender un poquito el contexto. La filosofía del yoga no es una sola, son muchas, ¿sí? Son varias. Y cada una fue aportando como diferentes conceptos, ideas, a lo que luego fue la práctica. Ahora, sí es importante entender que hay como conceptos que son centrales, ¿sí? Que si bien cada una de estas escuelas le dio su aporte, los podemos entender como conceptos que son básicos y centrales para la práctica. La palabra Dharma es una palabra que está en sánscrito, como la mayoría de los textos que pertenecen al yoga tradicional. Y la palabra Dharma, si podemos ver su etimología, ¿sí? Tiene el prefijo DHR, dr, que significa orden, sostén, estructura. Esta palabra generalmente, si alguno de ustedes ya leyó algo de filosofía, se va a encontrar con que las traducciones más comunes son deber o ley, ¿sí? En los textos por ahí más clásicos. Pero si nos remontamos al origen de la palabra, como entender qué significa la palabra, quizás sea más parecido a entender que es como un orden o un principio, como trabajan algunos autores. George Feuerstein, por ejemplo, que es un autor con el que trabajamos durante todo el profesorado, él plantea que es un principio que le da orden o estructura a la vida, ¿sí? Es un orden que sostiene. Entonces, si en vez de pensar como deber o como una ley, que lo podemos pensar como algo más normativo o restrictivo, lo pensamos como un orden que sostiene, ¿cómo lo podemos llevar esto para comprenderlo desde la actualidad? A mí me gusta pensar que, y para eso traje el pizarrón hoy, me gusta pensar que el Dharma comprende como 3 dimensiones básicas, ¿sí? O como 3 formas para comprenderlo y que están en constante diálogo entre sí. Entonces lo vamos a pensar como si fuera un triángulo, ¿sí? Espero que se vea bien, me dicen. A ver. Bueno, pónganle que sí, creo que se ve. Por ahí la luz que rebota un poquito, y si no lo imaginamos. Bien, la base del triángulo la vamos a pensar como el Dharma o el orden universal. Ahí vamos. Bien, que sería como la base del triángulo, ¿sí? ¿Qué sería el orden a nivel universal? Podemos pensar, por ejemplo, en las leyes que sostienen el universo o el cosmos. Los ciclos de la naturaleza, el día y la noche, la ley de la gravedad, leyes a nivel biológico, ¿sí? Momentos de descanso, momentos de actividad. A nivel neurofisiológico, el estrés, la calma, la capacidad de adaptación. Pero también podemos pensar como en leyes más espirituales o conceptos más espirituales, como por ejemplo la impermanencia de la vida, la ley del karma, que también es como un término bastante utilizado, que nos gusta definirlo como una ley que plantea la causa y el efecto, ¿no? Como a toda causa le sigue un efecto que está en concordancia con esa causa. Los ciclos de la vida y de la muerte. Y lo importante de comprender estas leyes universales es que le dan sostén a todo lo demás, ¿sí? O sea, yo podría no prestarle atención a estas leyes, pero por no prestarles atención no quiere decir que no existan, están siempre, estamos constantemente en diálogo con ellas. Es la base a partir de la cual nos movemos. ¿Cómo lo puedo pensar desde la práctica? Por ejemplo, para mí acá entra y es la estrella, que son las leyes de la biomecánica, ¿sí? Que son las leyes básicas de cómo se mueve un cuerpo humano en el espacio. Yo si quiero puedo como obviar esas leyes, ¿sí? De repente, no sé, un bailarín de danza clásica y que se abre de piernas en un split a 180 grados,
Y vos decís, bueno, pero en las leyes de la biomecánica hay como ciertos rangos articulares que está bueno respetarlos para no lastimar las articulaciones. Yo podría obviarlo, pero sin embargo la ley sigue existiendo, ¿sí? O sea que probablemente me lastime si sigo insistiendo en trabajar más allá de mis rangos articulares. Entonces, en mi propio cuerpo, ¿cómo lo puedo pensar? La disposición de mis tejidos, lo que les mencionaba antes, la posibilidad de movimientos articulares, ¿sí? La disposición de los huesos, y todo lo que tenga que ver también a nivel neurofisiológico, ¿sí? Lo que genera calma, lo que genera estrés, activación, descanso. Y todo eso debería tenerlo en cuenta para mi práctica. ¿Cuál sería el mensaje si es que el Dharma pudiera hablar y diría, bueno, a ver, ¿qué es lo más importante que tengo para decirte? Que no todo es negociable, ¿sí? Hay cosas que están como dadas de alguna manera y yo entro en ese juego a dialogar con este orden básico. Entonces, yo no puedo negociar la gravedad, ¿sí? La gravedad todo el tiempo me va a llevar hacia abajo, a mantenerme atraída hacia la Tierra. ¿Cómo ordeno mi cuerpo en la gravedad? ¿Sí? Esa podría ser una pregunta. Después el segundo aspecto, o la segunda dimensión, es el Dharma social, ¿sí? Entonces acá ya empieza como a aparecer un otro o un entorno, que sería otro de los lados del triángulo. Aparece el otro en diálogo con mi propio cuerpo. Si lo llevamos a la práctica, una vez más, nunca practicamos aislados. Si bien vos podés estar solo en una sala, siempre estás como en el contexto o de familias, un lugar. Incluso cuando vas a practicar a un lugar y tu práctica es personal, estás practicando con otros cuerpos. Estás dialogando con el entorno, con la temperatura del lugar, con los sonidos. Aparece, y acá como más fuertemente, el tema de las responsabilidades, ¿sí? Que es como, ¿cómo me muevo yo en diálogo con un otro? Como por ejemplo, en una clase respeto el espacio del otro, ¿sí? Algo muy sencillo, como decir, bueno, no voy a estar haciendo ruidos molestos, no voy a dejar el celu prendido. Si bien mi práctica es personal, siempre está en diálogo con un otro. Y aparece también más fuerte la ética, ¿sí? Porque a nivel social en el Dharma aparecen los roles. Esto en la India, por ejemplo, se desarrolló muchísimo a través del sistema de castas, por lo cual las personas, digamos, estaban como delimitadas a ocupar un rol determinado en la sociedad de acuerdo a la casta en la que habían nacido. Entonces teníamos los sacerdotes o los que se encargaban como de la vida espiritual de esa comuna, de esa sociedad, los guerreros, los artesanos, los que labraban la tierra. Con el tiempo se fue haciendo un poco rígido esto, ¿sí? Y la propuesta no sería tomar este sistema, sino pensarlo en cómo cumplimos o cómo llevamos a cabo nuestro rol en la sociedad, cómo encarnamos ese rol, ¿no? Como que de alguna manera hay un orden también subyacente a los roles que estamos desarrollando, como si fueran un poco arquetípicos también, ¿no? Como pensar, por ejemplo, hay ciertas cosas que se esperan de un rol de hijo, de padre, de madre, de compañero en una clase, y siempre es en función de un otro, ¿sí? Acá ya no son las leyes o las bases de la naturaleza, sino como lo relacional. Y el último punto, ¿sí? Donde ya aparece lo personal o lo particular, que en sánscrito es el Swadharma. La traducción sería como mi Dharma o mi Dharma personal, el propio. En el Dharma personal aparecen entonces las características propias, particulares, que me hacen diferente al resto. Acá es donde aparece la parte especial. ¿En qué soy especial? ¿En qué soy diferente?
¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son mis capacidades? Pero no es, y esto es muy importante de entenderlo, no es hacer lo que quiera, ¿no? Como todo el tiempo, así como, bueno, hago lo que se me canta entonces. No, sino que el Swadharma, ¿sí? El Dharma personal, está en diálogo con los otros dos. Son diferentes dimensiones o aspectos de una misma cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué me puedo empezar a preguntar o cuál sería el mensaje si en el anterior podemos entender que el mensaje desde lo social es que por más que mi práctica la haga sola o solo, siempre estoy en relación a un otro? Acá el mensaje podría ser que hay algo en particular que me distingue. Y eso es lo que hace que mi forma de encarnar el Dharma sea diferente a cualquier otra. Hay un texto con el que trabajamos también en el profesorado, que es la Bhagavad Gita, que es un diálogo entre una de las deidades más conocidas, la encarnación en realidad de una de las deidades más conocidas, con Arjuna, que es un guerrero, ¿sí? Que pertenece a la casta de los guerreros. Y por varias razones este guerrero no quiere salir a luchar. Entonces, Krishna le dice que es muy importante que él vaya a desarrollar su Dharma, porque es más importante que vos desarrolles tu propio Dharma, aunque no sea perfecto, aunque no esté culminado del todo, antes que realizar el Dharma de otro. O sea que en lo particular podemos decir que hay muchos dharmas y cada uno tiene sus características. El problema no es que haya muchos o diferentes. El problema sería querer tratar de encajar en el dharma que le corresponde a otro. Entonces, me voy a meter con un tema sensible. Si pensamos en una práctica y todos los cuerpos son diferentes, es decir, más allá de las leyes biomecánicas que están y con las que yo estoy trabajando, mi cuerpo tiene determinadas particularidades. ¿Yo debería tratar de encajar en un asana con una forma o todos deberíamos tratar de encajar de la misma manera? Probablemente la respuesta sea no. Si todos los cuerpos se expresan diferente, entonces mi asana se va a expresar distinta a la asana de Cari, a la asana de Laura, a la asana de Martín o de quien sea, como una expresión particular. Y es importante, sobre todo si nos vamos a desarrollar como docentes, en pensar en no tratar de realizar el Dharma de otro, que sería, por ejemplo, si lo pensamos desde la docencia, en copiar lo que está haciendo otro. Como que el universo se pierde de tu particularidad, del aporte que vos tenés que hacer como docente. Si estoy copiando la forma de enseñar de otro, entonces yo también me estoy perdiendo la posibilidad de descubrir de qué forma particular puedo encarnar ese orden. O sea que en el Swadharma podríamos pensar como mensaje que no es algo que viene impuesto desde afuera, como si fuera un deber ser o algo a lo que fui llamado o algo espectacular, sino pensar en encontrar un orden interno que me permita realizar mi tarea en coherencia y en sincronía con eso. ¿Sí? Creo que la palabra coherencia es como la que más podría explicar esto. En coherencia con mi particularidad, en cómo yo puedo desarrollar mis particularidades, mis características. Entonces, estos tres aspectos o estas tres dimensiones están todo el tiempo en diálogo, ¿sí? Conversando, viendo cómo me desarrollo. Y acá es donde aparece el yoga, ¿sí? El yoga podríamos pensarlo como que está en el medio del círculo, del triángulo, donde hay, ¿sí? En diferentes direcciones, estamos siempre trabajando con los tres aspectos o las tres dimensiones. Y el yoga nos ayuda como a través de la práctica,
de la lectura, de la comprensión, ir llegando al discernimiento, ¿sí? Palabra que nos encanta en la materia de filosofía, como ayudarnos a discernir cómo dialogar con estos tres aspectos de nosotros. Entonces, lo que me gustaría es que podamos hacer una pequeña práctica, incluso si estás pensando por ahí en formarte como profe de yoga, de cómo muchas veces podemos llevar temas que son profundos, que son interesantes, que por ahí trascienden el momento histórico en el que surgieron, ¿sí? Porque lo podemos pensar como un tema súper actual esto, no como algo que ya está. Esto lo crearon los filósofos en ese momento, descubrieron esto y quedó ahí. No, ¿cómo lo puedo llevar a la actualidad? Lo podemos pensar en una pequeña práctica y no necesariamente decirles a nuestros alumnos que estamos trabajando tal tema. Bueno, chicas, chicos, hoy venimos a trabajar el Dharma. Porque por ahí hay mucha gente de una clase que no va a entender estos términos. Pero ¿cómo lo podemos bajar a algo experiencial? ¿Sí? Entonces, les voy a proponer que se queden con esta idea de un triángulo con una base, ¿sí? De un Dharma universal, los lados compuestos por lo relacional y social y con un Dharma personal, y vamos a hacer una pequeña práctica para tratar de como comprender estos tres aspectos desde el cuerpo, ¿sí? Yo no lo voy a mostrar porque no necesitamos como ver a alguien para poder seguir la guía, pero sí me interesa que si en este momento estás viendo el vivo o lo ves después, te hagas un lugarcito mientras puedas seguir escuchando mi voz y te pongas de pie. Vamos a trabajar de pie. Estamos súper con la hora. ¿Alguien, no sé si quiere hacer alguna pregunta antes de pasar a la práctica? Cualquier cosa está Cari si yo no lo llego a ver, pero no sé si por ahí a veces aparecen un poco con un poquito de delay. Van a aparecer las preguntas cuando yo esté en el medio de la práctica. Bueno, puede pasar, las cosas de los vivos. Bueno, entonces, si ya están de pie, les voy a proponer que cierren un momentito los ojos como para llevar la atención hacia adentro. Y se van a parar, pueden hacerlo con los pies juntos o con los pies separados al ancho de las caderas, como les resulte más cómodo. Y vamos a pensar, para quienes conocen y practican yoga, en la postura de Tadasana, con los pies conectados hacia la tierra, pensando como en la base de esa montaña. Y desde la base de los pies, creciendo hacia el pico de la montaña, que sería la coronilla. Dispones los brazos al costado del cuerpo. Y te invito a que hagas un par de respiraciones, primero, profundas, como para sentir tu cuerpo, si es que cambiaste de posición y antes estabas sentado, conectar con tu cuerpo en este momento. Y una vez que hiciste estas dos respiraciones, te voy a pedir que empieces a sentir el peso de tu cuerpo, el peso distribuido entre ambos pies, y observa si podés percibir, quizás a través de la planta de los pies, cómo sos atraído hacia el centro de la tierra, o quizás sientas la gravedad desde arriba, como sintiendo el peso desde tu cabeza y viajando por la columna hacia los pies. Y observa cómo tu cuerpo necesita dialogar con la fuerza de la gravedad para poder emerger y sostener la postura de pie. ¿Qué pasaría si solamente la fuerza de la gravedad actuaría? Quizás nos derretiríamos o nos haríamos
como una plastilina en dirección hacia el piso. Observa cómo tu cuerpo dialoga con la ley de la gravedad para poder encontrar la postura de Tadasana, postura de pie. Una vez que armaste tu postura, observando tu Tadasana en este momento, más allá de que estés con los ojos cerrados, observa si podés percibir alguna cosa que esté sucediendo a tu alrededor. Quizás en este momento, en tu casa o en el lugar que estés, no estés sola o solo. Quizás haya alguien, quizás haya algún animalito acompañando. E incluso mientras vos estás haciendo la postura de Tadasana, puedes escuchar mi voz como guía. De manera que Tadasana, si bien es tu postura y vos la estás realizando, está en diálogo con un entorno, con otros, con mi voz, con la gente que está a tu alrededor. Y si hay gente a tu alrededor, por ejemplo, ¿sentís que eso modifica la forma en que te parás en Tadasana? La mirada del otro, de alguna manera, dialoga con lo que vos estás haciendo. ¿Tu cuerpo se para diferente? Incluso de pie y quietos, estamos en relación con otros o con un entorno. La montaña está en relación con otros elementos de la naturaleza. Y una vez que pudimos conectar con estas dos dimensiones, te voy a pedir que de a poquito, como ir ampliando el movimiento, pero muy de a poco, vayas llevando el peso de tu cuerpo hacia la punta de los dedos de los pies sin que se despeguen los talones, sin flexionar desde las caderas, sino como tratando de moverte en bloque, inclinándote, llevando el eje de tu cuerpo hacia la punta de los dedos de los pies. Luego vas a pasar por el centro y prueba ahora a desplazar el eje de tu cuerpo hacia atrás, como hacia los talones, sin levantar la punta de los dedos de los pies. Y cuando vayas hacia los talones, observa también o de no sacar la cola para atrás, o de no empujar con el pubis hacia adelante. Tratando de que sea toda una sola línea. Sos una montaña que se desplaza hacia la punta de los dedos de los pies y hacia los talones. Y observa si podés ir ampliando ese movimiento. Ir encontrando ese límite justo, puntual, donde ya estás casi al borde de que se te despeguen los talones o que estés casi al borde de que se te despeguen la punta de los dedos de los pies. Explora tu límite en esa amplitud de movimiento para reconocerlo, para entender dónde está. Y una vez que fuiste encontrando esos límites en la mayor amplitud de balanceo que pudiste encontrar, de a poquito vas a ir buscando que ese movimiento se vaya achicando y de a poco vuelvas a quedar en el centro. Y observa si ese nuevo centro que encontraste es el mismo eje de tu cuerpo con el que empezaste armando la postura, o quizás ahora se modificó. Y observa cómo se expresa ahora Tadasana después de haber explorado esos límites que encontraste, con los que interactúas, con los que te relacionás.
y volvé a conectar con Tadasana luego de esta búsqueda. Quizás haya una expresión diferente o como la armaste al inicio. Y algunas de las preguntas que nos podríamos hacer acá, por ejemplo, es ¿dónde estás sosteniendo de más? ¿Dónde sentís que hay tensión para sostener la postura? ¿Dónde sentís que hay abandono en la postura? ¿Qué zona está olvidada para armar Tadasana? ¿Qué tono sería justo para vos? ¿Cuál sería el tono justo entre esa tensión y esa blandura para sostener Tadasana? Ese diálogo entre la tensión y la relajación para que Tadasana pueda emerger y que no se abandone por la fuerza de la gravedad o sea atraído por la fuerza de la gravedad. Observa cuál sería la expresión honesta, más sincera de tu Tadasana en este momento. No intentes hacerlo mejor, quizás ya haya alguna búsqueda o quizás la cabeza todavía está diciendo cómo tendrías que armar la postura. Observa si hay alguna forma de expresar esa postura, desde cómo te sentís hoy, en coherencia con ese orden interno propio. Lo más importante que nos dice el Swadharma personal, el Dharma personal, es que este orden no se impone desde afuera. No buscas encajar en una forma, en una postura, en un asana, sino que es un orden que se reconoce y que necesita de este tipo de trabajo para el reconocimiento. Explorarnos, animarnos a bucear. Y te dejo una última pregunta antes de dejar Tadasana, que sería: ¿cómo sostenés este orden interno con tu cuerpo? ¿Colaborás con el orden universal y social en tu práctica? ¿Cómo colaborás con el orden? De a poquito y tratando como de no hacerlo bruscamente. Puedes tomar primero, si quieres, un par de respiraciones profundas. Empezar a moverte despacito. Si algo resonó o algo te quedó o apareció, alguna pregunta o alguna idea, si tenés algo a mano para ahí para anotarlo, escribirlo, lo podés anotar. Y si alguna tiene ganas de hacer alguna pregunta, todavía tenemos un ratito.
me parece interesante poder también abordar algunas de nuestras prácticas con preguntas también, ¿no? Para ver cómo nos expresamos, cómo nos sentimos en ese momento para trabajar alguna postura en particular. Y sobre todo entender que estas ideas, conceptos filosóficos no son abstractos o como que no quedan en la nada, sino que siempre hay posibilidad de hacerlos carne, cuerpo, ¿no? Entenderlos también, quizás comprenderlos desde el cuerpo, más que solo con la cabeza. Creo que una de las propuestas que nos gusta con Cari pensar para el profesorado es que no estudiamos por ahí para saber más, para tener conocimientos teóricos y conceptos así sueltos, sino que estudiamos justamente para desarrollar este discernimiento, esta capacidad como de ir comprendiendo estas filosofías que tienen un montón de años, más de 5.000 años, y que sin embargo en muchos casos tienen actualidad, tienen vigencia. Por esto que también que les decía antes, ¿no? Que el yoga es una práctica viva. No la practicamos igual que hace 5.000, 4.000, 2.000, 100 años, sino que fue cambiando. Y es importante traer estos conceptos a la actualidad para que nos resulten más familiares, ¿no? Si no es como que queda en algo como muy abstracto y lejano. Bueno, igualmente si el vivo va a quedar guardado 24 horas, ¿verdad? 24 horas. Quizás puede quedar. Esperemos que sí. Pero si alguno lo ve después y tiene ganas de dejar alguna pregunta o algún comentario, lo puede hacer. Espero que hayan hecho la práctica. Si no la hicieron y estuvieron en el vivo, quizás después quieran volver a escucharla y hacerla. Y también, si hay algún comentario que quieran dejarnos sobre esta pequeña Tadasana armada, y después nos cuentan a ver cómo les fue. Por cualquier información que quieran también, o les interesa saber un poquito más del profesorado, también nos dejan un mensajito que les mandamos el programa completo. Así que, bueno, espero que terminen bien el domingo, que lo disfruten y nos encontramos la próxima. Nos vemos. Y ahora no se desconectan. Me van a ayudar.